Buenas tardes. Buenas tardes. A las 12 horas con 33 minutos del día viernes 31 de marzo del año 2023, nos encontramos en la sala 1 del Juzgado de Control para celebrar audiencia de acuerdo reparatorio de la causa penal 1191, diagonal 2022, que se instruye en contra de Leonardo Muñoz Vega por el delito de daño en las cosas en agravio de Elvira Ramos Carrillo. Preside la audiencia la licenciada María de Jesús García González, jueza de control de la capital. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Siendo la hora ya indicada del día 31 de marzo de 2023, se abre esta audiencia. Pido por favor a las partes que se individualicen, inicio por la Fiscalía. Licenciada María de Jesús Valdés Esquivel, fiscal del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señorías. Soy el licenciado Aldo David Huerta Gómez, ya con datos previamente registrados ante el aparato administrativo de este honorable tribunal, señoría, y comparezco en calidad de asesor jurídico del señor Antonio García. Desde su conocimiento, señoría, que he venido ejerciendo desde el inicio de esta causa penal. Muchas gracias. Díganos su nombre, señor. Sí, J. Antonio García Pinales. José Antonio. Ministerio Público, ¿cuál es la calidad que ostenta el señor José Antonio García Pinales? Sí, su señoría, él está representando a la víctima en virtud de que no se ha podido presentar y desde que se formuló imputación, él quedó representando los derechos de la víctima bajo un poder notarial que obra dentro de la carpeta de investigación ante el notario público. Te le doy el nombre, licenciado. Tarcisio Félix Serrano, su señoría, y vuelvo a repetir, desde un inicio que se llevó la audiencia de formulación y vinculación a proceso, a él se le dio esa calidad de representante de la víctima con este poder que obra dentro de la carpeta de investigación. Bien, muchas gracias. Por la defensa, ¿quién asiste? Gracias, señoría. Licenciado Ricardo García Valencia, ya con el cargo conferido, aceptado en audiencias anteriores y con datos de identificación ya establecidos en la carpeta administrativa, señoría. Bien. Licenciada Leticia Dame de la Riva, defensor particular, también con datos previamente registrados ante este órgano jurisdiccional. Bien. Díganos su nombre, señor. Leonardo Muñoz Vega. Bien. Gracias. Pues esta audiencia fue decretada atendiendo a la petición realizada por el licenciado Ricardo García Valencia en su calidad de defensor particular de Leonardo Muñoz Vega, por lo que le concedo el uso de la voz para que justifique la necesidad de esta audiencia. Gracias, señoría. Con su anuencia, la presente audiencia es para solicitar de su señoría tenga bien en autorizar una salida alterna al presente conflicto consistente en un acuerdo reparatorio entre las víctimas, de conformidad con lo establecido en los artículos 183, 184 y 185. Solicito usted, señoría, le autorice la siguiente de acuerdo a lo que a continuación expondré. De acuerdo al artículo 187, primero me ocuparé de la procedencia de esta salida alterna, toda vez que mi representado fue vinculado a proceso en fecha 1 de septiembre del 2022 por el delito de daño en las cosas contenido en el artículo 349 y 63 del Código Penal del Estado, por un accidente, por un tema de un accidente de tránsito, y tratándose de que es un delito de daño en las cosas, pues de acuerdo al artículo 63 del Código Penal, es perseguible por querella de parte, con lo que satisfacemos el requisito de la fracción primera del artículo 183, señoría. En ese mismo, de la misma manera, en cuanto al tiempo de la presentación, como fue comentado, pues ya fue vinculado a proceso mi defendido, pero aún no se ha dictado el auto de formal prisión, por lo que estamos también dentro del tiempo prudente para hacer este planteamiento. Asimismo, le comento que dentro de la carpeta de investigación no existe ningún registro de que se haya celebrado un acuerdo reparatorio por el mismo delito. También satisfaciendo con esto el último párrafo del artículo 187. Ahora, señoría, el planteamiento que se hace toda vez que las partes ya han tenido un acercamiento y han visto pues la forma de hacer el pago de la reparación del daño correspondiente a lo del delito, hemos llegado al acuerdo de que se pagará la cantidad de 65,000 pesos en una sola exhibición, señoría, que sería en este momento, y con eso pues dar por cumplido
la reparación del daño en el presente asunto y pues que usted autorice, si lo tiene bien, este acuerdo reparatorio. Por último, le comento que, bueno, finalmente, de acuerdo a lo que hemos platicado con el abogado y con la víctima, pues las negociaciones se han hecho en términos de que no haya una notoria desproporcionalidad y en igualdad de condiciones entre las partes, señoría. Es cuanto. Ministerio Público. Gracias, su señoría. Efectivamente, su señoría, antes de entrar a la audiencia y pláticas anteriores, se había tenido ese planteamiento de ese acuerdo reparatorio, por lo que la víctima estuvo de acuerdo en esa cantidad. Es por eso que se solicitó la audiencia. Asimismo, hago del conocimiento que en fecha 1 de septiembre, como bien lo dijo la defensa, fue vinculado a proceso por el delito de daño en las cosas culposo. De igual manera, a la fecha no se ha dictado un auto para una apertura a juicio oral. De igual manera, el imputado no ha celebrado algún acuerdo de la misma naturaleza y en virtud de que las partes están de acuerdo, es por lo que esta representación social no tiene ninguna oposición y solicitamos se autorice. Asesor jurídico. Así es, señoría, tal y como lo ha venido manifestando la defensa, ya antes, previo a la audiencia, se sostuvieron esas pláticas, en tanto a la reparación del daño, le he explicado a mi representado los alcances que tiene consistentes en esta salida alterna, así como la reparación del daño, y él se encuentra totalmente de acuerdo en aceptar este acuerdo reparatorio, señoría. Bien. Me dirijo entonces a usted, señor Leonardo, así como al señor José Antonio, en representación de Elvira Ramos. Únicamente para verificar el entendimiento y la comprensión de lo que implica un acuerdo reparatorio y para verificar su libre voluntad. Efectivamente, como fue anticipado, pues un acuerdo reparatorio es una forma distinta de terminar un proceso penal, que además debe ser privilegiada esta forma alterna según lo establece el artículo 17 constitucional. El acuerdo reparatorio, la máxima es la voluntad de las partes. Entonces debe haber absoluta conformidad respecto de los puntos de coincidencia, que en este caso específico, el punto concreto radica en el pago de la reparación del daño por la cantidad de 65,000 pesos. Usted debe de estar totalmente conforme, José Antonio, con esa cantidad, en virtud de que si así no lo fuera, pues entonces yo no lo puedo autorizar. Y tiene usted también que conocer los alcances. Si usted me dice que sí con esa cantidad se da por satisfecho de la reparación del daño cometido en perjuicio de Elvira Ramos Carrillo, el día de mañana no puede venir ella o usted a decir que no era esa cantidad, que era más o que faltó. ¿Por qué? Porque si se autoriza el acuerdo reparatorio, ello traerá como consecuencia, como es de cumplimiento inmediato en esta misma audiencia, se va a decretar la extinción de la acción penal y consecuente sobreseimiento. Incluso las partes pueden expresar su conformidad para que en esta misma audiencia cause ejecutoria. Es decir, que en esta misma audiencia sea un asunto totalmente concluido. Traerá entonces ese efecto de sentencia de sobreseimiento, tiene efectos de sentencia absolutoria. Quiero entonces preguntarle, señor José Antonio, usted como representante de Elvira Ramos Carrillo, ¿está de acuerdo en celebrar el acuerdo reparatorio en los términos precisados por la defensa? Sí, estoy de acuerdo. Bien, con la cantidad de 65,000 pesos, ¿esa es el punto de acuerdo para satisfacer la reparación del daño? Sí, sí estoy de acuerdo. ¿El acuerdo usted lo está celebrando de manera libre y sin ninguna presión? Sí, así es. Lo mismo le pregunto, señor Leonardo, ¿usted está de acuerdo con celebrar esta forma alterna de solución? Sí. Bien, ¿hará la exhibición de 65,000 pesos en esta audiencia como pago de la reparación del daño? Sí. Bien, ¿el acuerdo usted lo está celebrando de manera libre y sin ninguna presión? Sí. Bien, entonces le pido por favor que proceda a realizar lo correspondiente. Cuéntelo.
¿Cuál es la cantidad que está recibiendo? Sí. ¿Cuál es la cantidad que está recibiendo? 65 mil pesos. Con esa cantidad usted se da por pagado a nombre de Elvira Ramos Carrillo de la reparación del daño, Sí. a satisfacción. Ujú. ¿Se Sí. compromete a no exigir remuneraciones futuras? Sí. Bien. Atendiendo entonces a lo que se ha concretado en esta audiencia y con fundamento en lo establecido por el artículo 17 constitucional, así como los supuestos establecidos en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 2 supuestos de los previstos en en virtud de que, por una parte, pues se trata de un delito que efectivamente se persigue por querella necesaria, así como también se trata de un hecho por comisión culposa. Se considera entonces que existen condiciones para poder autorizar esta forma alterna de solución como medio de terminación de este conflicto. He verificado la libre voluntad de las partes, también considerando que ninguno de ustedes esté actuando bajo coacción o amenazas. Es por ello que, virtud de que el acuerdo reparatorio ha sido de cumplimiento inmediato, con fundamento en lo establecido por el artículo 186 y 189 en relación con el 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaro en este momento la extinción de la acción penal dentro de la causa 1191/2022, así como también el sobreseimiento de la causa en mención, con sustento en lo dispuesto por el artículo 327 en su fracción sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales a favor de Leonardo Muñoz Vega. El sobreseimiento, entonces, una vez que cause estado, pues adoptará el cese de todas las medidas cautelares que se hubieran adoptado, así como también pues significa la absoluta liberación de Leonardo Muñoz Vega respecto de este conflicto penal. Le concedo el uso de la voz. Ministerio Público, ¿tiene alguna manifestación que hacer respecto al sobreseimiento dictado? Renunciamos al término, su señoría. Bien. Asesor jurídico. También renunciamos al término, señoría. También renunciamos. Bien. Defensa. De la misma forma, señoría, renunciamos al término. Leonardo. Bien. Atendiendo entonces a las manifestaciones de las partes y con fundamento en el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declara que el sobreseimiento dictado en este mismo momento ha causado ejecutoria y por lo tanto constituye la verdad legal incontrovertible, inhibe lógicamente una nueva persecución por los mismos hechos. Señor Leonardo Muñoz Vega, le hago de su conocimiento que por lo que hace a esta causa penal, usted queda en este momento absolutamente liberado. Y la causa penal 1191/2022 es un asunto totalmente concluido. Así lo resuelve la licenciada María de Jesús García González, jueza de control de este distrito judicial. Fiscal, ¿alguna otra petición? Ninguna, su señoría, es cuanto. Asesor jurídico. Ninguna, señoría, es cuanto. Señor José Ninguna. Antonio. Gracias. Por la defensa. Solamente, señoría, para tema de archivo, la copia de la audiencia en audio y video, por favor. Bien, se le autoriza. ¿Alguna manifestación, señor Leonardo? No, bien. Al no haber nada pendiente sobre lo que me deba pronunciar, siendo las 12:48 del día 31 de marzo de 2023, se declara cerrada esta audiencia. Muy buenas tardes.